Mi nombre es Esperanza. Nací en el calor del campo mexicano, y viví lo suficiente como para comprender que el silencio contiene más verdades que cualquier grito. Pero dime, ¿alguna vez te ha robado algo la persona que más amabas? Algo que no era solo tuyo. Era la memoria, el sudor, el corazón. Cuando me dijeron vamos mañana. Mamá, mamá, vendí tu casa de playa. Sentí como si me hubieran arrancado el pecho con ambas manos, no por la casa en sí, sino porque en su interior vivían voces, olores, lágrimas, risas y promesas que pensé que serían para siempre. Y lo sé. Debes preguntarte cómo una hija es capaz de esto. También me pregunté, y durante mucho tiempo, porque criamos a nuestros hijos con toda nuestra alma, y cuando nos dan la espalda, parece que morimos de pie. Pero hoy te lo voy a contar todo. Desde el principio, entenderás lo que es dar tu vida por amor, y recibir silencio a cambio. Verás cómo el tiempo te enseña a retribuir, sin levantar la voz, y al final, descubrirás que no todo lo que nos quitan permanece perdido, porque esta vez fui yo quien sorprendió. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. No todas las traiciones duelen en ese momento. Algunos tardan mucho en hundirse, como una piedra arrojada a un lago profundo. En mi caso, todo comenzó con una llamada corta, fría y sin amor. Vamos mañana. Mamá, vendí tu casa de playa. Así de fácil, como si se tratara de una compra en el mercado. Y allí, de pie en medio de la habitación, sosteniendo el teléfono con mano temblorosa, comprendí que había perdido más que paredes y techo. Perdí lo que quedaba de los dos. Pero lo que mi hija no sabía, ya no era esa mujer débil y sumisa que dejaba esperando en la ventana. No. En esa playa, no era solo el viento lo que soplaba. Era el momento. Era justicia. Y antes de continuar, si esta historia alguna vez ha tocado algo dentro de tu pecho, si conoces ese dolor de darlo todo y quedarte último, te pido, deja un like aquí, suscríbete al canal. No para mí, sino para todos nosotros que hemos sido silenciados, olvidados, vendidos como si no valiéramos nada. Su apoyo me da el coraje para seguir contando, porque esta historia todavía girará. Mi casa en Tequesquitengo era sencilla, pero cada rincón tenía alma. Las paredes eran de adobe blanco, con grietas que parecían arrugas, marcas del tiempo, de la vida. Me desperté temprano, como siempre, antes de que el sol tocara el techo. Preparé mi café con canela. Me senté en la mecedora del balcón y miré la respiración del lago. Ese estanque reflectante me dio paz. A veces, parecía que también me guardaba secretos. Mi radio chisporroteaba en la estación AM, tocando viejas rancheras, la misma canción que mi Roberto y yo bailamos en la sala, cuando todavía había 2 pares de pies allí. Ahora solo soy yo, y su fotografía está encima del aparador, junto a una vela que nunca dejo apagar. Hablo con él, todos los días. Puede parecer una locura para algunos, pero así es como la nostalgia encuentra su lugar. El vecindario me respeta. Doña Esperanza. Dicen, cuando alguien pierde a alguien, me buscan. Cuando nace un bebé, me llaman para bendecir. No soy importante para la ciudad, pero soy importante para aquellos que todavía creen en el valor de las raíces. Hago bolillos para vender. Torcido, pero cálido. Cocino pasteles de pollo. Los entrego allí en la calle trasera. No necesito mucho. Mi orgullo siempre ha sido vivir de mi esfuerzo, y nunca depender de nadie. Pero había un lugar que era solo mío. Mi pedazo de cielo. La casa de Puerto Escondido. Oh, esa casa fue heredado de mi abuela materna. Blanco, con ventanas azules y olor a sal. Está en una calle de piedras torcidas, a 2 cuadras de la playa. Pinté las habitaciones yo mismo. Lavé cada azulejo. Allí, llevé a Jimena cuando era pequeña. Cuando le tenía miedo a las olas, fue allí donde se zambulló por primera vez, que lloró su primera decepción en el amor, quien celebró su aprobación en la universidad. La casa de la playa era nuestro cofre de recuerdos. Iba allí 2 veces al año. Solo. Limpió todo. Cambió las sábanas. Encendió incienso. Bordó cortinas nuevas. Y por la noche, dormía con la ventana abierta, escuchando el mar como si escuchara un antiguo secreto. Jimena. Bueno, Jimena ha cambiado. Creció. Estudió en Cuernavaca, y luego se mudó a la Ciudad de México.
Allí conoció a Rafael, un hombre elegante, hombre de negocios, uno de esos que hablan en voz baja, pero hieren profundamente. La primera vez que lo vi, sentí un apretón. Me estrechó la mano con frialdad, como si saludara un obstáculo. Después de la boda, Jimena comenzó a llamar menos. Antes era todos los domingos. Luego, solo cuando necesitaba algo. Dicen que es el momento, que la vida adulta lo ocupa todo. Pero cualquiera que haya sido madre lo sabe. La distancia no empieza en el reloj, comienza en el corazón. En una de las pocas veces que vino a visitarme, en un fin de semana bochornoso, nos sentamos en el porche, y dijo con esa voz de alguien que trata de parecer casual: «Mamá, ¿alguna vez has pensado en vender esa casita en la playa?» Tragué saliva, sonreír, y respondí como si cambiara de tema: «Todavía necesitas cambiar la cortina en la trastienda. Ese azul ya se está desvaneciendo». Ella se rió, pero no insistió. Pero lo sentí en la forma en que miraba al suelo, como si hiciera los cálculos. Sentí que no era curiosidad, era plano. Ahora dime tú, ¿alguna vez has sentido cuando alguien te mira no como una persona, sino como una posesión? ¿Cómo se administrará un peso? Si esto te ha pasado, comenta a continuación. Lo he vivido. ¿O es verdad? Lo leeré, y lo sentiré juntos. Porque este dolor no es solo mío, es nuestro. Ese día, cuando se fue, un silencio diferente permaneció en el aire, un silencio cortante. Entré, cerré la puerta lentamente y fui a la fotografía de Roberto. Amor, están vigilando nuestra pequeña casa. La vela a su lado revoloteaba. ¿Sabes cuándo pasa el viento a través de nosotros? Sabía que algo iba a pasar. Y sucedió, pero no de la manera que esperaban. Pero, ¿cómo comenzó el golpe? Cuando me di cuenta de que ya no era la hija que tenía, pero una mujer con otros planes. Fue en un día cualquiera, que llegó con papeles, pero te contaré sobre eso en la siguiente parte. Después de esa conversación en el porche, Jimena no me visitó durante meses. No es un mensaje, ni siquiera un buenas noches. Mamá. El teléfono sonaba menos. Cuando intentaba llamar, siempre decía lo mismo. Lo siento, mamá. Esta semana es una locura. A veces colgaba a toda prisa, como si mi voz fuera un peso que ella necesitaba dejar de lado. Fingí entender, pero nuestros corazones lo sienten. Siente cuando deja de ser una prioridad para convertirse en un recordatorio. Mantuve mi rutina. Regaba las plantas, escuchaba la radio, bordaba telas con frases de fe, hizo pasteles para vender en el mercado, y sonrió al vecindario. Pero adentro, por dentro caminaba con un vacío que no se veía. Un día, fui a la tienda de Doña Socorro a comprar harina de maíz. Me miró con ternura y dijo: «Tu hija viene por Navidad este año. ¿Esperanza?» Bajé los ojos y mentí. «Sí, ven. Solo estás esperando para confirmar el boleto». Me tomó de la mano, con esa mirada de alguien que ya lo ha entendido todo. A veces, la ciudad se traga nuestras almas. ¿Ves? La niña ha crecido demasiado. Tal vez ha perdido lo que importa. Seguí pensando en eso todo el camino de regreso. La ciudad, su esposo, el mundo moderno. ¿Me habían quitado a mi hija? Allí en Puerto Escondido, los recuerdos seguían vivos. Soñé con la casa. Soñé con Jimena riendo en la hamaca, con los pies sucios de arena, su vestido rojo girando en el patio trasero, el olor a pastel de maíz en el horno. Las navidades se iluminaron con luces simples, y nosotros cantando juntos. Ahora, todo era silencio. No se menciona esa casa. No hay... Vamos de vacaciones. Mamá. Inicio Galian. Y Sacraso, era cierto. Como si hubiera olvidado que este era nuestro comienzo. Como si los recuerdos pudieran borrarse como polvo de estantería. Mientras tanto, en la Ciudad de México, vivió otra vida. Del tipo que vemos en las revistas. Tacones altos. Café en cápsulas. Conversación rápida. A Rafael, su marido, le gustaba dar su opinión sobre todo. Me llamó demasiado tradicional. Una vez dije que debería vender todo de inmediato y disfrutar de la vida. No entendió. Nunca lo entendería. Disfruté de la vida allí, en el olor de los frijoles cocinándose, en el sonido de la lluvia golpeando el techo de la casa de la playa, en el abrazo de mi hija después de un día difícil,
Pero parece que Jimena comenzó a escucharlo más que a su propio corazón. Recibí la invitación para el cumpleaños de mi nieto, pero tenía la fecha equivocada. Llamé para confirmar, y ella dijo que ya había sido, que se olvidó de advertirle. ¿Olvidó? Como alguien que olvida un paquete en el mercado. Comencé a darme cuenta de que me convertí en un recuerdo de la vida. Eso es todo. Esto duele más que cualquier ausencia. Aún así, no me quejé. Seguí bordando. Seguí encendiendo la vela de Roberto. Seguí yendo a la iglesia, poniendo mi sufrimiento en manos de Dios. Pero un día, la fe necesita acción. Fue entonces cuando, sin previo aviso, apareció. Era diferente. Cabello recogido, ropa cara, mirada cansada. Trajo una bolsa llena de papeles. Dijo que necesitaba hablar, pero con prisa, que tenía poco tiempo. Y entonces, comenzó a explicar algunas cosas sobre reestructuración de activos, control de activos, garantía de capital. Pero, ¿sabes cuando una hija le habla a su madre como si fuera un cliente? Como si fuera una reunión. Escuché, pero no escuchó. Solo miré su boca moviéndose y pensé, ¿dónde te perdí, hija mía? Puso los papeles sobre la mesa, tomó un bolígrafo y dijo en ese tono dulce y forzado, es solo para proteger todo. Mamá, solo firma aquí por mí. ¿De acuerdo? Confía en mí. Y allí, mi corazón se congeló. ¿Pero quieres saber lo que hice? Lo firmé. Y es ahora cuando todo empieza a cambiar. Porque en ese papel, fue el principio del fin. Oh, ¿y sería el comienzo de mi cambio? Llegó sin previo aviso, temprano en la mañana, cuando el sol aún tenía sombra en el balcón. Estaba regando las hortensias cuando escuché el auto. Era uno de esos modernos, que ni siquiera parece que tenga un motor. De allí salieron Rafael, con un traje ligero, y Jimena, con un vestido caro y una mirada impaciente. Me abrazó con firmeza, me dio un beso en el aire y entró directamente. Todavía estaba tratando de entender la visita cuando dijo, «Mamá, tenemos que hablar. Cosas rápidas y simples». Preparé café, como siempre lo hacía, incluso con el corazón apesadumbrado. Lo sentimos, ¿verdad? Cuando el amor llega con fecha de caducidad. Nos sentamos a la mesa. Rafael estuvo en su teléfono celular todo el tiempo, jugueteando con los papeles, impaciente. Jimena tomó un sorbo de su café e hizo una mueca, como si estuviera tomando medicamentos. Muy fuerte. Mamá, dijo, riendo con fuerza, y luego comenzó. Estamos viendo algunas posibilidades de reestructuración de activos, cosa del contador, para evitar problemas fiscales en el futuro. ¿Sabes cómo es hoy en día? ¿Verdad? No, no lo sabía, y creo que tampoco se esforzó por explicarlo. Solo me entregó un sobre grueso, con varias hojas grapadas. Solo firma aquí, aquí y aquí, dijo, señalando con su bolígrafo. Mis ojos no podían seguir el ritmo de las pequeñas palabras. ¿Qué es esto exactamente? ¿Hija? No, pregunté. Ella sonrió, estrechándome la mano sobre la mesa. Confía en mí, mamá. Es para proteger los activos de la familia. Solo cosas técnicas. Miré de nuevo. Tantas hojas. Tantos términos complicados. Algo me dijo que esperara. Pero luego me tomó la otra mano. Me miró a los ojos y dijo en voz baja. Haz esto por mí. Es importante. Esas palabras me conmovieron. Porque siempre hice todo por ella. Desde que nació, dormí sentado cuando tenía fiebre. Yo era la que lavaba la ropa al amanecer, para que ella tuviera un uniforme limpio. Me enfrenté a autobuses abarrotados para vender dulces, solo para pagar los libros universitarios. Así que firmé. 1, 2, 3 veces. Recogió los papeles con una amplia sonrisa. Se puso de pie y dijo, «Verás, mamá, esto va a ser genial para todos nosotros». Rafael me dio las gracias sin mirarme. Dijo algo sobre enviar los documentos escaneados más tarde. Me dejaron allí, con 2 tazas de café intactas y una sensación de frío en el estómago. En el fondo, sabía que había entregado algo. Simplemente no sabía qué. Todavía. Pero no tardaría mucho. Porque unos días después, sonó el teléfono, y fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. ¿Sabes cuándo una frase cambia toda tu vida? El mío llegó un domingo por la tarde. Y hasta el día de hoy, resuena dentro de mí. ¿Quieres saber lo que me dijo? Así que escucha bien, porque ahí es donde gira la historia.
Era domingo. Atardecer. La luz entraba por la ventana de la cocina, dorada y mansa, como solía ser en los buenos domingos. En los viejos tiempos, estaba preparando café, desde ese fuerte que Jimena dijo que era demasiado para su estómago. Cuando sonó el teléfono, el número era suyo. Mi corazón incluso latía más rápido, como el corazón de una niña esperando noticias. Respondí con una sonrisa en los labios, ya pensando que tal vez vendría a visitarme. Que tal vez. Pero su voz era seca. Frío. Sí, buena muerte, mamá. Vamos mañana. Mamá. Vendí tu casa de playa. Eso fue todo. No buenos días. Sin explicación. Sin un ¿cómo estás? Sentí, como si alguien hubiera sacado la alfombra de debajo de mis pies. Me congelé. La taza que sostenía, se me escapó de la mano. Cayó al suelo, y se hizo añicos. Ni siquiera me agaché para limpiarlo. Me quedé allí, con el teléfono todavía en mi oído, escuchando el silencio después de la oración. Ella ya había colgado. Traté de devolverle la llamada. 2 veces. 3. Nadie respondió. Envié un mensaje. No hubo respuesta. Caminé lentamente hacia el dormitorio. Abrí el cajón donde había guardado ese sobre grueso. Saqué los papeles. Las firmas estaban allí. Mina. Todo legalizado. Me di cuenta de lo que había hecho. Bajé al balcón con las piernas temblorosas. Me senté en la silla de mimbre que Roberto me había hecho en nuestro 2º año de matrimonio. Esa silla sabía más sobre mí que cualquier persona viva. Me hundí en él. Mis ojos estuvieron secos por un tiempo. La garganta se cerró. El corazón latía como un tambor que gotea. La primera lágrima cayó suavemente. Y luego vinieron todos. No lloré en voz alta. No grité. Solo. Me desmoroné. En silencio. No era solo una casa. Era el último lugar donde todavía recordaba haber sido feliz con ella. Era el olor de la infancia de mi hija. El rastro de mi marido. El recuerdo de mi abuela. Las historias contadas al pie de la red. Y ahora, vendido, sin mi consentimiento, como si fuera una molestia, como si ya no tuviera derecho a existir en lo que era mío. Allí, en ese balcón, entre sollozos y recuerdos, sentí la peor soledad de mi vida. Y mira, si me has estado escuchando hasta aquí, si mi arrebato ha llegado a tu corazón, te pido, con cariño, deja un like en este video y suscríbete al canal. No es por vanidad. No. Es solo que cuando pasamos por un dolor como este, saber que hay alguien escuchando, es la mitad del alivio. Estoy aquí abriendo mi corazón. Y todavía tengo mucho que contarte. Pero volviendo atrás. Después de ese día, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Me miré en el espejo y ya no vi a la anciana silenciosa, que se lo tragó todo. Vi a una mujer herida. Sí, pero también vi crecer un pequeño fuego. No ira, justicia. Y fue entonces cuando decidí volver a esa casa. Por última vez. Para ver con mis propios ojos lo que quedaba de mí allí. Pero será. ¿Me dejaron entrar? ¿Todavía había algo de esperanza en ese piso? Fui a averiguarlo. Y lo que encontré. No lo creerás. Necesitaba ir allí. Ver con mis propios ojos. Sentir en mi pecho. De una vez por todas. Lo que me habían arrancado. Recogí algo de ropa. Me guardé el rosario en el bolsillo, y tomé el primer autobús a Puerto Escondido. El viaje fue largo. Más de 10 horas entre curvas y recuerdos. Pero con cada kilómetro, volví a mí mismo. Regresó con Esperanza, quien cosió esa casa con sus propias manos. Llegué a última hora de la tarde. El cielo tenía esa tonalidad entre rosa y naranja, que solo los que la han visto saben de lo que hablo. Me bajé del autobús lentamente, sintiendo que mis huesos se quejaban de la hora detenida. Las calles empedradas todavía estaban allí. Los mismos vendedores. El olor a mar mezclado con empanadas. Pero algo era diferente. Caminé hacia la casa. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a salir de mi boca. Y allí estaba ella. La fachada blanca. Las ventanas azules. Ahora con pintura nueva. Frías. Sin alma. La puerta estaba cerrada con un candado moderno. Un cartel pegado decía: propiedad privada. Entrada prohibida. Me dolía el pecho. Cerré los ojos. Y cuando cerré, ella volvió a mí. La casa como era antes. La hamaca de Roberto balanceándose en el balcón. El olor a pan dulce que sale de la cocina.
Jimena se ríe corriendo con el perro en el patio trasero. Decoramos el árbol de Navidad con luces que parpadeaban más de lo que duraban. Recordé la primera vez que llevé a mi hija allí. Tenía 7 años. Llegó con miedo al mar. Lloró cuando la ola golpeó sus pies. La abracé con fuerza y le dije: no tengas miedo. Mi amor, esta casa es nuestra. Aquí el mundo no duele. Poco a poco, ella se soltó. Aprendió a nadar. Aprendió a confiar. Allí, se cayó de la bicicleta. Se raspó la rodilla y se enamoró por primera vez. Fue allí donde me dijo que quería estudiar lejos, pero que siempre volvería. Y regresó. Hasta que no regresó, recordé los muebles comprados poco a poco. La mesa de madera en bruto, que nos regaló el señor Ernesto, a cambio de unos pasteles. Las cortinas las bordé con flores, puntada a puntada. En los días de nostalgia, los marcos de fotos, hechos con conchas marinas. Cada rincón de esa casa tenía un pedazo de mí. Y de repente, todo era de un extraño. Me apoyé contra la pared exterior. Y allí, con la frente en la pared, que yo mismo había pintado un día, recordé una frase que le dije a Jimena a última hora de la tarde. Hace años. Me preguntó si la casa era suya. Y le respondí: esta casa será tuya, hija. Pero solo cuando entiendes lo que significa cuidar un hogar. Cuidar no es pintar una pared, no es cambiar el mosaico. Cuidar es conocer el valor de las cosas que el dinero no puede comprar. Es respetar los recuerdos que viven en su interior. Y ella no lo sabía. Me senté en el banco de la plaza de enfrente. Me quedé allí hasta que el sol desapareció detrás del mar. Se encendieron las luces del porche. Eran blancos, fríos, diferentes de los que parpadeaban en nuestras navidades. Una mujer joven salió por la puerta. Joven, teléfono celular en mano. Cerró la puerta y se fue. Ni siquiera me miró. La casa estaba vacía. Pero sentí que algo dentro seguía siendo mío. ¿Realmente lo había perdido todo? ¿O todavía había una brecha? Una esperanza. Una forma de devolver la verdad a su lugar. Fue allí, en esa plaza, donde comenzó a formarse una idea dentro de mí. Y lo que hice a continuación, nadie lo esperaba. La niña salió, cerró la puerta y la casa se quedó allí, cerrado para mí. La misma casa donde una vez dormí abrazando a mi hija a causa de los truenos. Donde celebré su 15º cumpleaños con un pastel hecho con harina prestada y una vela de supermercado. Ahora, era solo un número en un contrato. Un bien comercializado. Una mercancía que cambiaba de manos sin que yo tuviera derecho a decir no. Sentí que mis piernas se tambaleaban. Me apoyé contra la pared y me quedé allí, de pie bajo la fina llovizna que comenzaba a caer. El cielo se oscureció lentamente, como si el mundo también estuviera cansado de mí. En el fondo de la bolsa, mis llaves, todavía las originales, estaban allí, apretado entre mis dedos, casi perforando mi palma. Y dije en voz baja, para que nadie escuchara: me quitaron todo. El corredor apareció de la nada. Yang, con una cara apresurada y auriculares en la oreja: necesitas alejarte de la propiedad. Esto ya se ha vendido. ¿De acuerdo? No puedes quedarte ahí. Solo lo miré. No dije nada. El alma ya estaba demasiado seca para discutir. Estaba lloviendo mucho ahora. Una de esas tormentas que vienen del mar. De repente, me mojé todo. Pero no corrí. Cada gota que caía parecía llevarse otro pedazo de mí. Porque el dolor, a veces, también se lava con la lluvia. Regresé a la pensión, con la falda pegada a la pierna y el cabello goteando por mi espalda. La señora de la recepción me preguntó si quería té caliente. Le di las gracias, pero fui directamente a la habitación. Me senté en el borde de la cama y me quedé allí. No encendí la luz, no me quité los zapatos. No he hablado con nadie. Simplemente me quedé. La habitación era pequeña. Olía a madera mojada. Tenía un espejo agrietado y una colcha de ganchillo hecha a mano que nunca conocí. El ventilador hizo un ligero ruido, como si también estuviera tratando de respirar. Y yo, simplemente miré a la nada. En ese momento, ya no era madre, ni viuda, ni ama de casa. Yo era solo una señora sentada en una cama desconocida, en una ciudad donde todo lo que era suyo había sido tomado con pluma y mentira. ¿Cómo llegamos a este punto? Mentira, y ponía a rimonara y nada. Pensé,
¿Cómo se convierte uno en polvo en manos de quienes lo crearon? He sido fuerte toda mi vida. Pero ahí, me derrumbé. Sin lágrimas. Sin gritos. Solo silencio. Y es en este tipo de silencio que el corazón hace sus mayores ruidos. Si estás aquí escuchándome, no me sueltes. ¿Ves? Porque lo que está por venir es escalofriante. Y no es porque vaya a ser hermoso. No. Es porque va a ser justo. Pero esa noche, nada parecía posible. Ni la justicia. Tampoco vuelve. Ni el perdón. Me acosté en la cama sin quitarme la ropa. No comí. No oré. Cerré los ojos y dejé que el sonido de la lluvia me adormeciera. Como si estuviera diciendo: descansa ahora. Esperanza. Pero mañana. Se levanta. Y me puse de pie. ¿Pero cómo? ¿Y con qué fuerza? Oh, esto lo entenderás cuando sepas quién se cruzó en mi camino al día siguiente. Porque Dios puede incluso demorar, pero nunca falla. Regresé a Tequesquitengo al día siguiente, con los ojos secos y el alma al rojo vivo. Nadie se dio cuenta. Los que me vieron en la calle pensaron que era una viuda más que volvía del mercado. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Ya no era la misma mujer que se había ido de allí con la esperanza en mis manos. Había regresado con una herida. Y herido, cuando no mata, se convierte en armadura. Entré en la casa, colgué la bolsa en el gancho y fui directamente a la trastienda, aquel en el que guardaba los viejos recuerdos. La ropa de Jimena cuando era un bebé, cartas de Roberto, mi vestido de novia todavía doblado en el maletero. Abrí una vieja caja de madera, del tipo que la tapa cruje cuando se mueve. Y allí, en la parte inferior, había un sobre amarillento con una cinta roja descolorida. Era de mi abuela. Lo recordé de inmediato. Ella fue la que me pasó la casa en Puerto Escondido. Recuerdo que me temblaba la mano. Me entregaba los papeles y me decía: esta es tu casa. Esperanza. Pero mantén eso aquí también. Un día, tal vez, lo entenderás. En ese momento, no le di mucha importancia. Era joven. Confiaba demasiado en los demás, y demasiado poco en mí mismo. Abrí el sobre con cuidado. En el interior, había documentos con sellos antiguos, llenos de palabras que ya no se usan, y entre ellos, un poder notarial revocable, fechado, notarial, en nombre de su propia abuela, con una adenda: toda transmisión definitiva de la propiedad debe contar con el consentimiento formal del heredero titular. Bajo pena de nulidad, sentí que mi corazón latía de manera diferente. Lo leí de nuevo, y una vez más, su letra temblorosa lo decía todo. En ese momento, algo dentro de mí tenía sentido. La venta no fue definitiva. Lo que me hicieron, lo hicieron a toda prisa, con arrogancia, pero olvidaron que el tiempo contiene más que el dolor. Guarda pruebas. Cerré los ojos y le di las gracias. Suavemente, como si hablara con los muertos, fui a la sala, tomé mi chal y caminé por la ciudad hasta la casa de don Mateo, un hombre que conocí cuando aún era notario. De los tiempos en que la gente firmaba acuerdos con un apretón de manos, me recibió con sorpresa y amabilidad. Ya estaba retirado, más inclinado, pero con los ojos aún agudos. Puse los papeles frente a él, me senté y esperé. Lo leyó en silencio. Cada página. Pasó el dedo por las líneas, murmurando como alguien que escucha hablar el pasado. Después de un rato, miró hacia arriba y dijo: doña Esperanza, esta venta no es totalmente válida, no sin la revocación formal de este apéndice aquí. Y eso nunca sucedió. Mi cuerpo temblaba. No por miedo, de firmeza. Solo sonreí. Una sonrisa seca, duro, que venía de un lugar donde el dolor se convertía en una decisión. Saber, hay momentos en la vida en los que dejamos de preguntar ¿por qué? Y comenzamos a decir basta. Y es en ese momento que nace la mujer que nadie esperaba. Si has vivido este momento, en el que el corazón ya no soporta ser golpeado, y decide, en silencio, levantarse, comenta a continuación: sé cómo es o te entiendo. A veces, una frase como esta es la que nos da fuerzas para continuar. Regresé a casa lentamente, pero cada uno de mis pasos fue correcto. Todavía no sabía qué iba a hacer, ni cómo, pero sabía que el dolor ahora era una semilla. Y cada semilla, un día, atraviesa la tierra. Pero, ¿quieres saber qué fue lo primero que hice cuando llegué? Oh,
Era algo que nadie esperaba, mucho menos ella. Regresé de la casa de don Mateo con el sobre pegado al pecho, como si fuera una segunda oportunidad. Y lo fue. Ese viejo papel, olvidado en el fondo de una caja, era mi voz, y durante tantos años había estado demasiado callado. Entré a la casa, me quité los zapatos, me lavé las manos y encendí una vela para mi abuela. Me quedé allí, mirando la danza de la llama, y dije en voz baja: ahora depende de mí. Abuela, puedes dejarlo. A la mañana siguiente, fui a la oficina del Dr. Lorenzo, un abogado que conocía a mi esposo, incluso de los días en que vendía fruta en el mercado. Lorenzo era uno de esos hombres rectos, de voz suave y mirada directa. Mostré los documentos. Lo leyó, se rascó la barbilla y dijo: señora Esperanza, esto es fuerte. Fuiste engañado. Sí, pero aún queda trabajo por hacer. Firmé el poder notarial. Presenté la solicitud de nulidad de la venta. Todo se hizo en silencio. No llamé a Jimena. No escribí un mensaje. No envié un mensaje. Me quitaron todo a toda prisa y mentiras. Iba a responder con tiempo, y verdad. Lorenzo advirtió: puede llevar tiempo, pero tenemos una base sólida. Mientras tanto, se analizará el registro de la casa. Nadie podrá transferir la propiedad. Regresé a casa con el corazón tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo. Dormí toda la noche. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Jimena y Rafael estaban empacando maletas. Según lo que escuché de un conocido en la ciudad, iban a encontrar a cierto inversionista canadiense. Querían cerrar el trato de la casa por un precio alto. No sabían nada. Pensaron que permanecería en silencio. Estaría llorando solo en el porche, mientras ellos se llenaban de dinero. Pero a veces, es en el silencio donde se extrae la mayor respuesta. Unos días después, Rafael recibió una llamada a media tarde. El corredor que se encargaba de la venta habló rápido, nervioso. Algo sobre inconsistencia en la inscripción, documentación en disputa, cláusula antigua no revocada. Jimena levantó el teléfono. Molesta. ¿Pero qué quieres decir? Ya se ha vendido. Ya está pagado. Eso es imposible. Pero no fue así. Por este lado, solo cuidé mis plantas. Cosió telas nuevas con frases que ahora tenían otro peso. El que siembra silencio, cosecha sorpresa. Este fue el primero. Y así, las tornas comenzaron a cambiar. Oh. Y si crees que eso fue demasiado, espera a ver qué pasó cuando volvió a mi puerta, sin entender nada, porque el silencio que me dio, lo devolví 2 veces, pero con clase. ¿Quieres saber cómo te fue? Así que, prepárate, porque su próxima visita, nunca la olvidaré. Me desperté temprano ese día. No dormí mucho, pero no por angustia. Era otra cosa. Era como si la esperanza, la verdadera, la que lleva mi nombre, se hubiera despertado conmigo, empujándome de la mano. Me puse mi mejor falda azul marino, la blusa blanca abotonada que solo usaba para ocasiones serias, y me até el cabello con un clip de nácar que me regaló mi madre. Quería que ella fuera conmigo. De alguna manera, tomé el maletín de cuero que guardaba con los documentos, el apéndice de mi abuela, el testamento anterior, la notarización, el poder notarial, todo. Leo y releo esas páginas con la atención de alguien que sostiene la última vela encendida en un vendaval. Fui a Puerto Escondido. Llegué al foro con pasos firmes, incluso con la rodilla dolorida. Pregunté por la jueza que ahora era responsable del distrito, pero dijeron que estaba de licencia. Quien estaba en el lugar era el Dr. Julián Ortega, un hombre joven, con gafas de montura fina y postura seria. Pedí hablar con él en persona. Me dejaron entrar. Me recibió con respeto, pero con esa mirada de quien está acostumbrado a quejas vacías. Me senté en la silla frente a su escritorio. Abrí el maletín y entregué los documentos uno por uno. En silencio, solo después de que miró todo, dije: doctora, soy Esperanza Ávila. Esta casa era mía, de mi abuela, de mi esposo. Me lo quitaron a toda prisa, y con una mentira. Pero todavía estoy vivo. Y aquí está la evidencia. Recogió los papeles más de cerca. Tomó notas. Me miró de manera diferente. Señora Esperanza, tiene razón. Esto lo cambia todo. La venta no es válida sin la revocación de esta adenda. El notario que lo registró no debería haberlo permitido sin su presencia física. Pero lo hicieron.
Bueno, ahora ya no lo permiten. Fue él quien sugirió que presentáramos una medida cautelar inmediata, para bloquear cualquier tipo de transferencia, renovación, venta u ocupación de la propiedad hasta que todo fuera juzgado. Firmé con mano firme. El sello golpeó el papel como una campana de nuevo comienzo. No grité, no hice un escándalo. Solo salí de allí con la dignidad de alguien que sabe que, a veces, el silencio es más fuerte que los gritos. Regresé a Tequesquitengo con el corazón limpio. Sabía que el proceso era lento, que todavía habría enfrentamientos. Pero allí ya no era una mujer engañada, era una mujer de pie. Ya sabes, hijo mío, si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ayúdame a llevarlo adelante. Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas. A veces nos sentimos tan solos en el dolor. Es solo saber que hay alguien escuchando. Ya consuela. Pero como dicen por aquí, aquellos que esperan mucho, siempre sorprenden. Y la sorpresa del momento no fue mía, porque unos días después, sonó el timbre de mi puerta. ¿Y quién estaba del otro lado? Vino con los ojos muy abiertos y voces temblorosas. ¿Quieres saber lo que dijo? Así que prepárate, porque ni siquiera yo podía creer lo que escuché. Cuando sonó el timbre, estaba sacando los bolillos del horno. El olor a pan caliente se apoderó de toda la casa, como lo hacía en los viejos tiempos, pero lo que me esperaba afuera no era un buen recuerdo. No. Estaba presente. Fue una consecuencia. Abrí la puerta con calma. Jimena estaba allí, solo, cabello recogido a toda prisa, maquillaje manchado, los ojos. ¡Ah! Los ojos. Eso no era ira, era miedo. Mamá. Tenemos que hablar. No respondí. Me di la vuelta y volví a la cocina. Entró detrás. Sin invitación, se sentó a la mesa. Le temblaban las manos. Miró a su alrededor como si tratara de reconocer una casa que ya no le pertenecía. La venta de la casa tenía un problema, un bloqueo legal, cosa de jueces, dijo, como si todavía tratara de controlar la narrativa. Seguí cortando los bollos. En silencio. ¿Presentaste una demanda? Nada. Se inclinó en su silla, como si sintiera el peso de su propio nombre. Sacó su teléfono celular y envió un mensaje. Tal vez para Rafael, tal vez para el abogado. No sé, no me importa. Ese mismo día, ella y su esposo habían recibido la noticia. La propiedad estaba bajo restricción cautelar. No podían transferir, firmar o presentar una escritura. El inversor canadiense se retiró. Y el corredor, ahora desesperado, advirtió que estaban comentando en la ciudad que la venta se había hecho por voluntad del verdadero propietario. Contrataron a un bufete de abogados en la Ciudad de México. Lo intentaron todo. Buscaron lagunas, cláusulas, interpretaciones, pero el documento de mi abuela hablaba más fuerte. Era como si, desde el cielo, hubiera acercado una silla en la sala del tribunal y hubiera dicho: disculpe, pero esta casa todavía pertenece a mi nieta. Y mientras corrían de abogado en abogado, yo cuidaba mi jardín, podía las rosas, regaba las suculentas, escribía cartas que nunca se enviarían. Incluso recibí una llamada del foro. El empleado dijo que el proceso estaba siendo comentado entre colegas. Tú eres el que está en el caso de la casa en Puerto Escondido, ¿verdad? Lo llaman la venta sucia. Negué con la cabeza con tristeza. No está sucio. Es simplemente triste. Jimena intentó llamarme 3 veces al día, luego 2 más en el otro. Vi su nombre parpadeando en la pantalla, y no respondió. No por orgullo, y no porque, a veces, el silencio es el único sonido que el otro necesita escuchar. Rafael. Ah. Se enojó cada vez más. Comenzó a culpar a Jimena. Dijo que era su culpa, que había sido descuidada, que debería haber revisado los documentos con más cuidado. Su matrimonio comenzó a agrietarse por los lados, porque la traición, cuando comienza en el interior, siempre termina rompiendo paredes. ¿Y sabes lo que pienso? Hay silencio que no es venganza, es enseñar, es dejar que el otro se escuche a sí mismo, sin interferencias. Si hasta ahora sientes esta historia como tuya, no la dejes ir ahora, porque lo que sigue, no es un grito, no es un castigo, es el tipo de respuesta que da la vida con manos invisibles.
¿Quieres saber qué pasó cuando apareció en la casa de la playa? Oh, verás con tus propios ojos cómo cambió la marea. Abrí el último cajón del viejo armario, el que ya cruje al tirarlo. Era donde guardaba documentos viejos, facturas pagadas, papeles que no tiramos porque sentimos que algún día serán útiles para algo. Y lo hicieron. Allí, en medio de estados de cuenta doblados y sobres olvidados, estaban los recibos, letra pequeña, sellos desgastados, pero los valores, estos fueron muy claros. 10.000 pesos, luego 20, más tarde, 32.000, ayuda con la entrada al apartamento, préstamo para renovación, para pagar la deuda del automóvil, todo a nombre de mi hija. Pero lo que más dolió, no fue el número, era la letra, porque era mi letra, firme, creyente, y por otro lado, no hay retorno. No, gracias, ni un solo recuerdo, le llevé todo al de Lorenzo. Pasó horas armando el rompecabezas. Comparó fechas, cruzó información, y luego me mostró. Rafael había usado el dinero para comprar parte de su empresa, una empresa que, por cierto, ha crecido mucho en los últimos años, a mi costa. Pero no fue solo eso. Señora Esperanza, ¿sabía usted que su nombre fue utilizado como garante de un préstamo de 70.000 pesos? Preguntó, frunciendo el ceño. Me quedé en silencio. Aquí está el contrato. Es tu firma. Pero... Por cierto, fue falsificado. Si la deuda hubiera vencido, su casa aquí en Tequesquitengo habría sido embargada. Sentí que el piso desaparecía de nuevo. Casi me lo quitaron todo. No solo la casa de playa, pero la casa donde dormía, donde rezaba, donde hablaba con el retrato de mi esposo todas las mañanas. Respiré hondo. No lloré. La lágrima ya no llegó. Firmé lo que Lorenzo me pidió. Formalizamos la denuncia. Abuso de activos, fraude, desfalco, y todo con mi nombre. La mujer que los crió. Eso los alimentó, que bordó telas con frases de fe y amor. Ya sabes, hay recuerdos que gritan dentro de nosotros, como si acabaran de suceder. Estos recibos eran pequeños dolores que había olvidado, pero me recordaron. Dime algo. ¿Tú? Por otro lado, ¿también guardas papel viejo por si acaso? ¿Alguna vez has encontrado algo en medio de ellos que te hizo revisar toda tu vida? Si alguna vez te ha pasado esto, o si has escuchado una historia similar, compártela conmigo aquí en los comentarios. A veces, en el fondo del cofre, hay una verdad que necesitamos encontrar de nuevo, porque fue allí, sentado a la mesa con mi abogado, sosteniendo ese contrato falso en mis manos, que me di cuenta. Rafael nunca fue solo un yerno, fue un socio en la traición. Y si pensaba que se iba a salir con la suya. ¡Ah! Aún no había visto nada. ¿Quieres saber cómo descubrió el proceso? Porque la forma en que reaccionó te mostrará que los que engañan siempre temen al espejo. Apareció sin previo aviso, en medio de una tarde calurosa, de esas, en las que el sol se pega a la piel y la brisa ni siquiera se atreve a soplar. Estaba en el patio trasero, bordando otra de mis telas con viejos dichos. El que cosecha, lo que siembra. Nunca se sorprende. Solo este. La línea azul se deslizó sobre la toalla blanca, como si mi mano supiera que había llegado el momento. Escuché que la puerta de la puerta se cerraba con fuerza. No me di la vuelta. Simplemente continué con la aguja. «Mamá», ella gritó. Incluso antes de acercarse, dio un paso apresurado, con el bolso colgando del hombro y el maquillaje derritiéndose. El aspecto no era el de una hija. Era alguien que está perdiendo una apuesta. «Mamá, detuviste la venta». El corredor llamó diciendo que tiene una demanda en la corte. «No puedes hacer eso. Esto lo arruinará todo». Seguí bordando. Un punto más. Respiré hondo. El dolor de antes, ahora era piedra. «Vendiste algo que no era tuyo». Se detuvo. Su cuerpo se encogió. La voz tembló. «Yo simplemente hice lo mejor para todos. El dinero iba a ayudar con la escuela de los niños, con la empresa». «¿Y yo?», pregunté, sin levantar la vista. «¿Dónde entré en esto de lo mejor para todos?». Se sentó en el banco de piedra frente a mí. Por primera vez, parecía pequeño. Pensé que no te importaba tanto. ¿No te importaba? ¿Con la casa donde tu padre me pidió que me casara con él? ¿Dónde aprendiste a nadar? ¿Dónde pasó tu abuela sus últimos días? Ella lloró, pero no lo hice.
Solo quería asegurar el futuro de mis hijos. ¿Y por eso destruiste el pasado de tu madre? El silencio se hizo pesado. Todo lo que se podía escuchar era el sonido de la aguja atravesando el hilo. Mamá. No. Perdóname. La miré. Me tomó un tiempo responder. No sabes lo que significa la herencia, Jimena. Porque nunca supe lo que era la gratitud. Ella bajó la cabeza. Podemos hablar. Resolver. Traigo a Rafael aquí. No tienes que hacerlo. Mamá. No. Has dicho demasiado. Ahora es el momento de hablar. Y volví a mi bordado. Se quedó allí, inmóvil. Miró a su alrededor. Me miró. Pero ya no era la casa de su madre. Era el hogar de una mujer que nunca había intentado conocer. ¿Y sabes qué es lo que más me dolió en ese momento? No fue el robo. Fue la ausencia. Porque cuando amamos, esperamos presencia. Y lo que recibí fue distancia disfrazada de prisa. Pero si pensaba que el dolor terminaba ahí, apenas estaba comenzando. ¿Quieres saber qué pasó cuando el nombre de Rafael apareció en el periódico? Oh, esto se convirtió en un tema en toda la ciudad. Y esta vez, nadie más podía fingir que no lo veía. Al día siguiente, me desperté antes del sol. La luz ni siquiera arañaba el cielo todavía. Pero ya estaba sentado a la mesa con la taza de café en mis manos. El silencio de esa hora siempre me trajo paz. Pero ese día, era diferente. Fue como si la paz viniera de mi interior por primera vez en años. Me puse mi atuendo más simple, el de ir a misa los domingos. Y fui a la oficina de registro. Entregué los papeles ya preparados por Lorenzo. Notificación extrajudicial. Palabras secas pero necesarias. Le informé que he revocado todas y cada una de las autorizaciones previas dadas a mi hija. Que a partir de esa fecha, Jimena Ávila ya no tenía ningún poder legal sobre ningún activo o propiedad a mi nombre. Fue el final oficial de un fideicomiso demasiado maltratado. Luego fui a la oficina de registro. Cambié todo. ¿La casa de la playa? No será nadie de la familia. Va a parar a una fundación local que se ocupa de mujeres mayores en situación de abandono. Allí encontrarán un hogar, como una vez encontré en ese balcón con olor a mar y buenos recuerdos. Mi abogado me miró con ojos llorosos. Pero no lloré. Regresé a casa y entré en cada habitación con calma. Eliminé el nombre de Jimena de la factura de la luz, la factura del agua, la tarjeta del mercado. Abrí el armario y tomé los marcos con sus fotos. El primero, todavía un bebé en mis brazos. El de graduación, la boda. Uno por uno. Lo saqué de la pared y lo puse en un sobre marrón. Lo guardé en el fondo del cajón. Sin enojo, pero con firmeza. Porque guardar no es olvidar. Simplemente colóquelo en el lugar correcto. Finalmente, me senté en el porche con mi cuaderno y escribí la última frase que bordaría ese mes. Cuidarse también es un acto de amor. ¿Y sabes lo que siento ahora? Que amar es aceptar toda la verdad. Y la mía es esta. Tuve que perderme de ella, para encontrarme de nuevo en mí mismo. Pero... ¿quieres saber qué pasó cuando Rafael vio su nombre estampado en la columna policial del periódico regional? Así que prepara tu corazón. Porque el escándalo aún no ha comenzado. El nombre de Rafael salió en la columna policial del periódico Puerto, escondido un miércoles por la mañana. Carta negra sobre papel blanco. Como si imprimiera vergüenza en el viento. Empresario es investigado por fraude y uso indebido del nombre de una anciana en un préstamo bancario. Dijeron que su abogado trató de detener la publicación. Pero ya era demasiado tarde. El rumor corrió más rápido que el escándalo. En el mercado. En la panadería. Incluso en la radio local. La ciudad puede ser pequeña. Pero cuando la justicia da la señal, todos se convierten en jueces. El inversionista canadiense, desaparecido, envió un correo electrónico de protocolo agradeciendo la propuesta, pero retirando el interés en vista de la inestabilidad legal de la propiedad y la reputación de los involucrados. En otras palabras, saltó antes de hundirse con él. Rafael explotó. Según me dijeron, rompió un vaso en la pared de la sala de estar. Maldita Jimena. Dijo que ella era débil, que debería haber controlado mejor la situación. Ella, por otro lado, comenzó a encogerse. Ya no gritó. Ya no se maquillaba. Dejó de contestar su teléfono celular. Su casa fue puesta a la venta. Luego el auto. Y finalmente, escuché que incluso el apartamento del centro estaba siendo renegociado. La vida de lujo comenzó a fluir por el desagüe lentamente, como agua tibia olvidada en el fregadero.
Intentó llamarme de nuevo. Unas 3 veces. Luego se detuvo. Comenzó a enviar mensajes a sus vecinos, a sus viejos amigos en la ciudad, pero todos respondieron con la misma frase que aprendieron a respetar. Doña Esperanza no quiere hablar contigo. No era odio. Fue una elección. Porque hay heridas que no cosemos con excusas. Y en el interior, el silencio era mi escudo. Saber. Hay cosas que vivimos y guardamos. Pero tal vez, contándolas, ayudamos a otro corazón a respirar. Entonces, si estás aquí conmigo hasta ahora, dale me gusta a este video y suscríbete. A veces, una historia salva a otra sin siquiera saberlo. En la Ciudad de México, se decía que Rafael ahora caminaba con la cabeza gacha. Tenía miedo de ir a una reunión y que alguien sacara el tema. ¿Y Jimena? Jimena comenzó a recordar que solo tenía una madre cuando todo lo demás dejó de responder, pero para entonces, ya era demasiado tarde. Porque el tiempo... el tiempo tiene una forma delicada de enseñar el valor de aquellos que han sido olvidados. ¿Quieres saber qué pasó cuando decidió regresar a la casa de la playa sin decírselo a nadie? Esperar, porque incluso el mar, ese día, parecía preparado para recibir lo que nunca esperó ver. Regresé a Puerto Escondido en una mañana nublada, como si hasta el cielo estuviera suspendido, esperando a ver qué iba a hacer. Me bajé del autobús con mi pequeña maleta, igual que siempre, pero mi paso fue diferente. Peso ligero, seguro, por primera vez, sin peso en el alma. El proceso se había completado. Se acepta la medida cautelar. La casa estaba, de nuevo, a mi nombre, no por favor, sino por justicia, una justicia silenciosa, bordada con paciencia y membrete. Crucé la calle de arena fina con calma. El mismo ruido de las olas me saludó, la misma brisa salada, pero había algo nuevo en mí. No fue solo una reunión, fue transformación. Abrí la puerta oxidada, la misma casa que antes, pero ahora, lleno de propósito. Y el propósito es el tipo de cosas que ni siquiera el tiempo derriba. Pasé el día caminando por las habitaciones. Toqué las paredes, las ventanas, el marco de la puerta donde Jimena rayaba la altura año tras año. En la habitación de mi esposo, dejé todo como estaba. La hamaca, el sombrero de paja colgante, la colcha azul que yo misma cosí. Pero el resto de la casa. Este iba a renacer. Llamé a 3 mujeres del pueblo. Doña Nélida, que había sido dejada por su hijo en un asilo y nunca más la visitó. Carmen, quien cuidó a sus nietos hasta que fue olvidada en las afueras de Acapulco. Y Lucia, que vendía empanadas en la playa para pagar su propio alquiler. Nos sentamos en el suelo de la sala de estar, rodeados de pinturas, telas e ideas. Dije poco. Simplemente dijo, este lugar va a ser nuestro, por nosotros y por los que vienen después. Y empezamos. Pintamos las paredes con colores brillantes. Naranja, azul cielo, verde esperanza. Las nuevas cortinas ondeaban como banderas de un nuevo comienzo. Cada una decoró una habitación con lo que tenía. Almohadas bordadas, flores secas, libros usados. En el patio trasero, plantamos lavanda, romero y memoria. Porque una flor que crece con propósito se convierte en un milagro. Y en la puerta principal, pusimos el letrero. Casa Esperanza, donde nadie será olvidado. Me alejé unos pasos. Miré esa frase como si estuviera leyendo mi propia cicatriz transformada en curación. Tú eres el que está aquí conmigo hasta ahora. Quédate un poco más. Porque lo que está a punto de suceder, tocará profundamente. Allí en ese rincón del alma donde escondemos lo que nunca tuvimos el coraje de contar. Es solo que, incluso después de todo, hubo alguien que apareció en esa casa, y no era quien esperaba. ¿Quieres saber quién era? Así que, agárrate fuerte. Porque lo que dijo esta persona, todo cambió. Llegó por correo, un sobre simple, papel amarillento, sin perfume, sin prisa. La estampilla decía Ciudad de México, pero el nombre en el frente fue lo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Jimena Ávila, mi hija. Respiré hondo antes de abrirlo. Habían pasado meses desde que su mundo había comenzado a desmoronarse. Rafael estaba siendo investigado por fraude en la venta de terrenos, lavado de dinero y ocultación de activos. Su nombre apareció en la televisión, en los periódicos, en las redes sociales, y junto con él, la de ella, no como cómplice, sino como una sombra.
El apartamento de lujo fue tomado por los tribunales. Los muebles se vendieron a toda prisa. El coche, subastado. En lugar de los escaparates, ahora tenía las paredes descascaradas de un estudio estrecho en las afueras de la ciudad. Dijeron que Rafael se fue una noche, y nunca regresó. Dejó una maleta lista, la llave sobre la mesa, y una nota que decía: «No nací para vivir con los que pierden». Y Jimena, era. En la carta, no usó adornos. Comenzó con madre. Luego escribió unas 4 páginas que temblaban. Habló de arrepentimiento, de nostalgia. Dije que me desperté en medio de la noche escuchando mi propia voz llamándome por mi nombre, y no había nadie para responder. Dijo que quería ayudar en casa a Esperanza, que podía limpiar, servir café, plantar en el jardín, que no necesitaba quedarse. Solo quería ver de cerca lo que había hecho con el lugar que una vez fue suyo también. Leo todo lentamente. Releer las palabras como si probara veneno para saber si se mata solo. Al final, escribió: «No pido nada. Solo déjame devolverte algo del amor que desperdicié». Cerré el sobre. Lo guardé dentro del cajón de la mesita de noche, junto con las fotos antiguas y los bordados que nunca terminé. No lloré, pero él sonríe. Una pequeña sonrisa, de alguien que ve girar la rueda. Porque la vida, hija mía, la vida carga sin levantar la voz. Y si pensó que mi respuesta vendría con palabras, es porque todavía no entendía el valor del silencio. Ahora, ¿puedes creer que incluso después de todo esto, ella todavía apareció aquí en la puerta? Necesitas escuchar lo que sucedió cuando nuestros ojos se encontraron después de tanto tiempo. La brisa de la mañana llegaba suave, trayendo ese olor a mar mezclado con el de las flores en el jardín recién regado. Caminé lentamente por el porche de Casa Esperanza con mi taza de café, sintiendo cada paso como si pisara una historia que, durante mucho tiempo, pensé que nunca terminaría. Las damas ya estaban despiertas. Algunos pintaban en el patio trasero, con colores que parecían gritar vida en los lienzos blancos. Otros cosían alfombras coloridas, o charlaban sentados a la sombra del extravagante. La risa de doña Carmen atravesó el aire como música. Me senté en la mecedora, la misma que era de mi esposo, y cerré los ojos por un momento. Lo recordé, la forma en que me miraba cuando venía cansado de la calle, con los pies hinchados y el corazón lleno de deudas, pero nunca vacío de amor. Recordé cuando llegamos por primera vez a esta casa, incluso antes de que estuviera lista. Recordé a Jimena cuando era niña, corriendo por la arena, llamándome para ver los cangrejos. Pasaron tantas cosas por mí sentado allí, pero un recuerdo se hizo más claro. Yo, solo, hace años, en mi cocina en Tequesquitengo, cosiendo a la tenue luz de la lámpara, tratando de sostener el mundo con hilo y tela, y ahora miré a mi alrededor, y no vi soledad. Vi la semilla que brotó. Hoy, ya no estoy solo. Y lo que me quitaron, Dios me lo devolvió. De otra manera, sé que muchos esperarían una respuesta enojada, un grito, una venganza. Pero lo que descubrí es que la ira pasa. Vergüenza también. Incluso el dolor, con el tiempo, se convierte en otra cosa. Pero lo que construimos con fe, con silencio, con dignidad, eso se queda. Una de las damas, Lucia, se acercó con una manta recién bordada. Había escrito en él: «Aquí siembras dando la bienvenida». Ella me lo dio como si me entregara gratitud. Lo abracé lentamente y susurré: «Gracias por recordarme lo que vale». Y fue en esa mañana de luz suave que el camión blanco se detuvo frente a la puerta. Lo sabía. Antes de ver la cara, lo supe. Era ella. Pero, ¿la presencia trae verdadero arrepentimiento? ¿O simplemente nostalgia por lo que no vuelve? En la última parte, les diré exactamente lo que vi en los ojos de mi hija en ese momento. Eso es lo que respondí. Salió de la camioneta con pasos lentos, los hombros caídos y los ojos bajos. Me quedé allí, de pie en el porche, mirando. Jimena ya no tenía la arrogancia que tenía antes. Ni tacones ni maquillaje. Solo un sobre en la mano, y una duda en los ojos. Cuando nuestras miradas se encontraron, se detuvo. Por un instante, todo quedó en silencio. Las damas adentro seguían riendo y tejiendo. Pero para mí, solo hubo ese momento. Caminó hacia la puerta y se detuvo allí, como si esperara permiso para respirar.
No dije nada. Abrió el sobre. Mostró otra disculpa más formal. Un documento que decía que renunciaba a cualquier derecho sobre la propiedad. Me lo entregó con mano temblorosa. Lo tomé. Lo doblé con cuidado y lo guardé en el bolsillo de mi delantal. Luego simplemente dijo: «Ahora estás libre de esto». Y yo también. Ella lloró. Pero no lo acepté. No por falta de amor, sino porque entendí que el amor, a veces, también sabe decir no. Ella se fue sin más palabras. Y nunca regresó. Días después, recibí una carta de la oficina de registro. Hicieron todo oficial. Casa Esperanza ahora era legalmente mía. Nuevamente. Solo que esta vez, no solo la mía, fue nuestra. La mía y todas esas mujeres que llegaron aquí con el corazón cansado, y se fueron con los ojos iluminados. Guardé el papel en una carpeta roja, como alguien que vigila un altar. Cerré la ventana, y antes de apagar la luz, miré la foto de mi esposo y susurré: «No morí, pero ese día, renací». Porque eso es lo que aprendí de esta vida. Nadie nos quita lo que llevamos dentro. Pueden vender paredes, robar silencios, borrar retratos. Pero la fe, la dignidad y el coraje para empezar de nuevo. Nadie firma esto en una notaría. Se lleva en el alma. La mayor herencia que dejamos no cabe en una escritura. Se ajusta a cómo elegimos terminar la historia. Y elegí terminar mi posición, con un corazón limpio y una conciencia tranquila. Quiero agradecerles, de verdad, por quedarse conmigo hasta ahora, por haber escuchado mi historia, con cariño y atención. Si esta historia te conmovió de alguna manera, deja un like, que para mí es como un abrazo silencioso que se calienta sin hacer ruido. Suscríbete aquí al canal, que es como prometerme que volverás a tomar el próximo café conmigo. Dime aquí en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Es tan hermoso cuando nos encontramos, incluso desde lejos, y activa la campana. ¿Ves? Sí. De esa manera, no perderá cuando el café se vuelva a preparar. Ahora, no te vayas todavía. Escucha la próxima historia real, que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia. Y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.